A comienzos de marzo de 2019, Vidal se presentó ante Macri, acompañada de Ritondo, para informarle que tenía evidencias de que la AFI la estaba espiando. Macri se mostró sorprendido e hizo lo de siempre cuando recibía una queja en ese campo, mandó a Vidal a hablar con Gustavo Arribas y Silvia Mazdalani, los jefes de su espionaje, que también se mostraron sorprendidos. Estas fisuras eran la causa y el síntoma de un desencuentro más amplio. En el entorno de Vidal, dirigido por Salvay y de la Torre, comenzaba a proyectarse la idea de una candidatura presidencial para ese año. Varios funcionarios del gobierno nacional se enteraron de ese plan de la manera más insólita, desde el exterior. En Wall Street, muchos inversores comenzaban a tener y, al mismo tiempo, a generar la expectativa de que el caudal de imagen positiva que la gobernadora registraba en las encuestas anclara en una candidatura presidencial que le garantizara la orientación económica, una continuidad que Macri aseguraba cada día menos. Desde Buenos Aires, dos prestigiosos consultores de opinión pública alimentaban esa posibilidad con los números de las encuestas. Hubo funcionarios del FMI que interrogaron a sus interlocutores argentinos si existía la posibilidad de un reemplazo en la fórmula nacional, Vidal en vez de Macri. Esta semilla germinó en el empresariado local y en los medios de comunicación. Macri leía esos datos y especulaciones con desasosiego, porque agravaba la fragilidad de su liderazgo y desmentía aquella presunción de los buenos tiempos: siempre llega antes, habla menos que yo, respalda ante los problemas. La idea de reemplazar a Macri en la candidatura presidencial recibía más impulso del entorno de Vidal y de desairados del entonces presidente que de la propia gobernadora. Para sorpresa de la Casa Rosada, circulaba con mucho énfasis la versión, muy verosímil, de que Nicolás Caputo aconsejaba que su amigo de toda la vida diera un paso al costado. La relación entre los dos estaba dañada, en especial por la distancia que puso Macri, atribuida al pararrayos Peña. A él se le imputaba la prohibición de realizar reuniones con el antiguo socio en la Casa Rosada, se lo recibiría en Olivos, casi siempre los sábados a la mañana, igual que a Carlos Grosso. Horacio Rodríguez Larreta ya era un aliado de Caputo, aunque prefería prescindir de una definición. Es probable que especulara con que la postulación de Vidal, si era exitosa, modificaría demasiado su propia hoja de ruta hacia el poder nacional. Larreta detesta la incertidumbre. Sin embargo, era la propia Vidal la que más reparos tenía al proyecto que alentaban, desde distintos rincones de su organización, de la Torre y Salvay. En la intimidad, ella repetía: solo admitiría ser candidata si me lo pide Mauricio. Pero me lo tiene que robar. No era una declaración a favor de Macri. Era una declaración a favor de sí misma. Demostraba ser consciente de que postularse contra el presidente o sin el presidente era el hundimiento de los dos. Por las dudas de que esa regla no se entendiera por completo, Macri recurrió a un gurú. Esta vez no era Durán Barba. Era Felipe González, invitado a la Argentina por su amigo, el caudillo de la industria farmacéutica Hugo Sigman. Otra vez el líder del socialismo español, que tiene la dimensión de un líder latinoamericano, era convocado para aconsejar una solución al desbarajuste político argentino. González habló con gente de todos los ambientes y llegó a la conclusión que ya traía en su cabeza desde España, salvo que lo haya descartado de antemano: si un presidente en condiciones de presentarse a la reelección desiste de hacerlo, es la señal de fracaso de todo el partido de gobierno. Tenía razón González. Entre otras cosas, porque la diferenciación que exigiría la campaña del nuevo candidato respecto de la gestión a la que debería representar sería la garantía del fracaso. Desde la otra orilla, lo explicaba muy bien Alberto Fernández en sus conversaciones con el entorno de Cristina Kirchner: si no se postula Macri, quien lo reemplace deberá pasar parte de su campaña explicando por qué en la silla que él o ella ocupa no está Macri. En estas divergencias, se inscribían cuestiones decisivas para la vida de la coalición antikirchnerista, pero, sobre todo, para el PRO. En estado larval, aparecía un fenómeno que a Macri le ha costado mucho asimilar y que ha tratado de sofocar con una tarea sistemática. Es la posibilidad de que un grupo de dirigentes de su partido insinúen su propio destino,
hagan política sin su tutela. El problema excede a Macri y caracteriza a todos los partidos personales, es decir, a todos los partidos cuya pertenencia se cifra en el seguimiento a un líder, un rasgo que se profundiza cuando el líder procede del mundo empresarial. Conviene apuntarlo una vez más, al estilo de Silvio Berlusconi, de Sebastián Piñera o, remontándonos en la historia hasta mediados del siglo XIX, de Juan Manuel de Rosas, Macri entiende a su fuerza política como dueño más que como líder. Vale la pena observar una peculiaridad muy llamativa de este proceso, y es que los desajustes internos del PRO, que se proyectan sobre toda la coalición, emergen en la provincia de Buenos Aires. Tiene bastante lógica que sea de esa manera. En principio, porque, como se expuso más arriba, en la dirección del PRO existió siempre un sesgo refractario al peronismo, que es la fuerza dominante en ese distrito. Se le agregó con el correr de los meses que es allí, en especial en el conurbano, donde aparecen las resistencias a asimilar un programa de ajuste monetario y fiscal como el que Macri debió encarar en el marco del acuerdo con el FMI. Aquella misión encomendada al marketing político, consistente en desdibujar las características ortodoxas de la comprensión de la economía que profesaba el presidente, se enfrentaba con obstáculos insalvables. En Vidal, en alguna medida en Rodríguez Larreta y en el equipo político y de acción social que lo seguían, apareció la enorme preocupación de tener que ir a una geografía como la del Gran Buenos Aires con un programa cuya prioridad no era, como se había intentado manifestar hasta entonces, la inclusión social. La prioridad era la estabilización de la economía, aunque eso significara afrontar una recesión. No se trataba de un error en las prioridades, pero sí que la encrucijada económica obligaba a Macri a despojarse de la pretensión inicial y más original del PRO, la de ser una derecha que aspira al voto de los sectores más castigados, al menos los de clase media baja, y que modela su mensaje político alrededor de esa aspiración. El pasaje del gradualismo al shock, precipitado por la crisis, no buscado, era el pasaje de un macrismo que se atribuía una sensibilidad social a otro que debía lograr que las cuentas convergieran hacia algún equilibrio. Esa mutación abrió una disputa doméstica, que era una disputa geográfica. Los que debían buscar el voto del conurbano imaginaron un destino independiente. Estamos diciendo, entonces, que en la contradicción entre ortodoxia y gradualismo se esconde una divergencia estratégica sobre la forma de abordar la conquista del electorado bonaerense. La plasticidad inicial que había puesto de manifiesto el PRO para esa tarea debió ser resignada en las arenas movedizas de la crisis. Hacia la hora señalada las dificultades objetivas que enfrentaba el oficialismo en 2018 y 2019 para formular un mensaje que contuviera a los descontentos por el ajuste estaban destinadas a potenciar la figura de Cristina Kirchner. Por un lado, porque para Macri y su equipo era cada vez más imprescindible confrontar con la expresidenta presentando su perfil más inaceptable para los sectores medios con una sensibilidad institucionalista. Esa contradicción había sido una clave inocultable del éxito de Macri y de Cambiemos. Había una convicción profunda acerca del acierto de esa estrategia. Hacia mediados de 2019, cuando ya eran visibles los indicios de una derrota, Peña insistía: una parte importante de la gente cree que nuestros errores son culpa de acciones de Cristina. En la Casa Rosada, no advertían algo obvio, que el rostro cada vez más agresivo del gobierno frente a las expectativas de bienestar potenciaba al otro polo, a la señora de Kirchner, de manera automática, por dos razones: porque ella se presentaba como la encarnación de ese bienestar social y porque su base electoral nunca estuvo muy por debajo del 30% de intención de voto. Bastaba que el gobierno atravesara una crisis más o menos larga para que ese 30% se transformara en más del 40%. En el estudio ya citado de poliarquía, es posible constatar cómo la crisis de la administración de Cambiemos se proyectó con una recuperación de la expresidenta. Si tomamos 2017, 2018 y 2019, el promedio anual de su imagen positiva en la capital era del 22%, del 25% y del 30%, respectivamente. En el interior era del 26%, del 29% y del 34%. Pero la mejor evolución se registra, como era de esperar, en el Gran Buenos Aires, el 33%,
el 38% y el 46%. Isonomía, la consultora que lidera Juan Germano, confirma ese comportamiento de la opinión pública, de manera más impresionante. Entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019, el recorrido de imagen positiva pasó del 30% al 55%, y la negativa fue del 67% al 40%. La transformación de Macri transformaba a la señora de Kirchner. No solo Cristina Kirchner se presentaba ante su feligresía como la heroína de la distribución del ingreso. Al cabo de 4 años, también podía presumir ante los suyos de ejercer el don profético. En su último discurso como presidenta, el 9 de diciembre de 2015, frente a una multitud que colmaba la Plaza de Mayo, había desafiado a Macri a terminar su mandato sin conculcar derechos económicos. Es obvio que este reto y aquella presentación pueden y deben ser discutidos. Lo que queremos subrayar es otra cosa: para quienes seguían a la señora de Kirchner, sus pronósticos se habían corroborado. Los 4 años de un gobierno de centroderecha terminaban en un ajuste. Era un activo para quien, en ese periodo, no había liderado al peronismo, pero había logrado que ningún adversario suyo lo liderase. El problema de ella era otro, bastante evidente: reconectar con los sectores internos y externos que la veían como la representación del conflicto político y el desborde institucional. Una de las notas sobresalientes del ciclo que había terminado en 2015 era un entredicho muy fuerte entre la expresidenta y el peronismo que encarnaban los gobernadores de provincia. La divergencia se había extendido durante toda la campaña. Tuvo un hito en Tucumán, el 23 de agosto de 2015, cuando se cerraron los comicios para gobernador con una gran quema de urnas. Daniel Scioli había llegado a una casa de gobierno caótica, en la que José Elperovich, el gobernador y padrino del candidato Juan Mansur, parecía enloquecido. Entre Juan Manuel Urtubey y Diego Bocio, capturaron a Scioli y lo llevaron a una parrilla, para que evitara ese inconveniente acto de campaña. Sentados a la mesa, los dos dirigentes le explicaron que tendría que romper con Cristina Kirchner si quería tener algún futuro. Para la presidenta, no era una sorpresa. Ella había impuesto a Carlos Zanini como candidato a vice para evitar lo que quería Scioli: cerrar un acuerdo federal con la presencia del sanjuanino José Luis Gioja en el binomio. La señora de Kirchner se lo negó. Es natural, la construcción de Scioli sería la marginación de ella y de lo que ella expresaba de su eventual gobierno y del peronismo. También les negó, una vez instalado Macri en el poder, que un dirigente del interior, el jujeño Eduardo Fellner, fuera el titular de la Auditoría General de la Nación. Sin miramiento alguno, les explicó a los gobernadores que ella llevaría a esa posición a Ricardo Echegaray, en previsión de que, si no era alguien de su confianza el que ocupara el puesto, su gobierno sería sometido a una auditoría escandalosa. Al final, Echegaray no pudo ser porque el gobierno de Macri pactó con Miguel Pichetto y el resto del peronismo no kirchnerista la designación de Óscar Lamberto. El tablero se iba componiendo. Cristina Kirchner enfrentaba a la dirigencia provincial de su partido, y ésta se ofrecía como discreta interlocutora del nuevo poder. Sería un error pensar que, convertida en expresidenta, la señora de Kirchner insistió en mantener esa membrana que la separaba de la dirigencia territorial de su partido. Durante el gobierno de Macri, ella ejecutó un programa bastante sistemático de regreso hacia el poder, sostenido en preservar su posición conceptual en el tablero, ligada siempre a consignas populistas, pero, a la vez, en reconectar con los dirigentes del PJ. El Instituto Patria fue la sede de ese trabajo, en el que colaboró muchísimo su hijo. Para ella debe haber sido un esfuerzo considerable esa tarea que suponía, en alguna medida, una reinvención. Ya no podía ejercer ese liderazgo imperial que le resulta comodísimo. Ahora habría que seducir, dedicar tiempo al otro, escribir un libro, asistir a más actos de los que hubiera tolerado. Es interesante observar ese proceso, porque tal vez no haya nada más dificultoso y audaz en la política que el regreso al centro de la escena de aquel que fue desalojado del poder. En la Argentina existieron algunos ejemplos: Julio Roca y, de manera muy especial, por las limitaciones que le imponía el destierro, Juan Domingo Perón.
Esa marcha de regreso se aceleró después de las elecciones de 2017. Las razones ya fueron expuestas. Solo deberíamos destacar las dos principales. Cristina Kirchner demostró seguir teniendo el monopolio de la representación de los sectores populares del conurbano, y el gobierno de Macri ingresó en una crisis con consecuencias económico-sociales diseñada a pedido por el discurso de su principal rival. Los contactos con figuras del peronismo se fueron intensificando. Muchos encuentros se realizaban en la casa de Juan Cabandier, un militante periférico de la Cámpora, muy apreciado por ella. Fue Cabandier quien reacercó a Alberto Fernández con Cristina Kirchner. No le resultó fácil. Ambos querían que el convocante fuera el otro, hasta que un día el encuentro se produjo en las oficinas del Instituto Patria. Todas las versiones coinciden en relatar la misma escena. La expresidenta recibió a su antiguo jefe de gabinete, de quien estaba distanciada desde 2008, como si se hubieran visto el día anterior. Fernández pidió conversar sobre esa distancia, pero ella lo cortó con pragmatismo. Mirá, Alberto, si nos vamos a poner a charlar sobre los últimos 10 años, no nos vamos a entender. Olvidemos esa etapa y trabajemos para adelante. Al poco tiempo, para malestar de muchos militantes de la Cámpora, Fernández ya estaba, cama adentro. Fue él quien aconsejó, con éxito, la escritura de un libro en el cual la senadora diera su versión de su paso por el poder en los últimos 15 años. Él la sedujo con la propuesta: vos tenés que explicar porque podés explicar. También la entusiasmó con otra iniciativa, en este caso personal: te quiero decir, Cristina, que a mí me mortifica mucho que la imagen de Néstor, que la imagen de mi amigo, esté empañada. Voy a dedicarme a reivindicarlo, igual que a vos. Como afirma alguien que ha trabajado a su lado de manera muy estrecha, Alberto es un gran comedor de coco. Lo cierto es que la convenció con esas ocurrencias. También le dio a entender que él, que se autopercibe como eximio penalista, daría vuelta a las causas judiciales que asfixiaban a los Kirchner. Tal vez sí. De hecho, su antigua nueva amiga le hizo un lugar en la mesa de sus abogados para que orientara las defensas. Alberto Fernández fue más allá. Con la intención de dar una dimensión internacional a su empresa jurídica, visitó a Lula da Silva y se inscribió en su lista de abogados defensores. En esa condición, viajó a Roma y visitó al Papa Francisco para interesarlo en la denuncia del lawfare. Hubo un pormenor que, para algunos cazadores de detalles, reveló el papel que el jefe de campaña de Randazzo estaba desempeñando en el entorno de Cristina Kirchner. El episodio ocurrió el 9 de mayo de 2019 en la Feria del Libro de Buenos Aires. La senadora estaba presentando su libro y solo mencionó a una persona, Fernández. El interesado preparaba para esos días actos con distintas agrupaciones del PJ porteño para exhibir algún espesor que les permitiera integrar listas en competencia con la Cámpora. Para esa época, imaginaba ser embajador en España, lugar al que acostumbraba a viajar y tenía varios amigos. En una conversación con Guado de Pedro, llegó a pedir ese cargo. Por otra vía, Cristina Kirchner examinaba los límites de su ambición. Necesitaba reconstruir la relación con la dirigencia convencional del PJ. En esa tarea, había sufrido una pérdida dramática, la muerte de José Manuel de la Sota en un accidente automovilístico el 15 de septiembre de 2018. De la Sota venía dialogando con ella para constituir una alianza interna que permitiera al peronismo enfrentar a Macri. También se daba cuenta, y se lo confesó a algunos amigos que no formaban su círculo operativo, de que el país no podía romper el acuerdo con el FMI. Habría que negociar los términos del ajuste, que era inevitable, y para esa tarea debían recomponerse relaciones con actores con los que ella estaba incomunicada: el establishment de los Estados Unidos, la gran prensa, el mundo financiero y empresarial, etc. La expresidenta pensaba que toda esa tarea la debería hacer otra persona, entre otras razones, porque si la llevaba adelante ella corría el riesgo de desfigurar su imagen pública, construida como la de una heroína de la distribución del ingreso. Con estas premisas en la cabeza, la señora de Kirchner comenzó a proponer a sus interlocutores más directos la idea de un plan B, para ver cómo reaccionaban.
Influyó mucho, aseguran en su entorno, una conversación con su exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. Ella le preguntó en qué plan B estaba pensando. Valdés, como es obvio, le dijo que no pensaba en ninguno. Ella insistió. Entonces él se sinceró: mirá, Cristina, si vas a elegir a alguien, no te sirve ninguno de los que estás mirando. Yo que vos buscaría a alguien que haya trabajado con vos y con el que hayas estado peleada inclusive. Es decir, que me den garantías de lealtad. Tengo dos, Tayana y Alberto. A los pocos días, Alberto Fernández recibió un llamado de ella, convocándolo para que fuera a la casa de su hija, en Humberto y San José. Él le explicó que no podía ir de inmediato, porque tenía que dar clases en la facultad. Ella estaba ansiosa. Cuando se vieron, Fernández escuchó algo inconcebible: decidí que no me voy a presentar para la presidencia. Podría ganar, pero no podría gobernar. Por eso pensé en apoyarte a vos para que seas el candidato. Fernández dijo lo que tenía que decir. Que era imposible. Que la única que podría ganar era ella. Arguyó algo más, sin imaginar la contestación: los votos son tuyos, yo no tengo votos. Cristina Kirchner contestó lo que él no esperaba, y es probable: no quería oír, eso ya lo pensé. Por eso decidí ir en la boleta. Te voy a acompañar como vicepresidenta. El sábado 19 de mayo por la mañana, se comunicó la decisión. A través de su cuenta de Twitter, la senadora anunció: le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. El resultado tuvo el efecto de estupor que pretendía. Una vez superada la sorpresa, todos los actores interpretaron su significado. La expresidenta ponía distancia de la línea de fuego y buscaba que su antiguo jefe de gabinete absorbiera la agresiva carga de críticas que pesaba sobre ella, consolidando niveles muy altos de rechazo electoral. Es decir, se corría del eje de conflicto que organizaba la campaña del oficialismo. La jugada, si se tienen en cuenta las encuestas, fue exitosa. Según los registros de Isonomía, entre junio y diciembre de 2019 la imagen positiva de Cristina Kirchner fue del 43% al 58%, y la negativa cayó del 57% al 40%. Estos registros, que coinciden en su trazo grueso con los de poliarquía, inspiran una observación a la distancia. Es llamativo que en el corazón de la Casa Rosada no se tuvieran en cuenta estos movimientos. Más llamativo todavía es que no los hayan tenido en cuenta los propios encuestadores, que en aquel tiempo seguían vaticinando un triunfo ajustado de Macri. Nada de eso era injustificado. Sobre la mejoría de Cristina Kirchner, había un velo que era la episódica mejoría del presidente. Durante el trimestre anterior a la elección, su imagen negativa había caído del 59% al 50%, y la positiva había ido del 42% al 45%, según los registros de Isonomía. La estrategia electoral de la señora de Kirchner se completó con una decisión que llevaba también el sello de su audacia. En la provincia de Buenos Aires, postuló a Axel Kicillof como candidato a gobernador. Kicillof venía haciendo campaña desde hacía tiempo en el distrito, con un estilo bastante sigiloso. Recorría en un Renault Clio los partidos del interior con su alter ego, Carlos Bianco, haciendo campaña con un megáfono. Como parte de esa instalación apresurada y fiel a su academicismo, el candidato publicó un manual sobre la provincia, en colaboración con otros militantes situados a la izquierda del dial peronista. 415. Su postulación tenía varios significados. En principio, retenía la candidatura a gobernador para alguien cuya existencia política se debía solo a la expresidenta. A ella y no a la cámpora. Este era el segundo mensaje de esa decisión y quedó claro con el tiempo. Kicillof hizo política subordinándose siempre al Instituto Patria. Su madrina, la expresidenta, destinó para trabajar con él a dos peronistas de la vieja guardia, a quienes conocía desde su paso por la Universidad de La Plata, Carlos Cunquel y Carlos Cuto Moreno. Además, alejaba a Kicillof del ministerio que había dirigido durante el último kirchnerismo, una confirmación de que Alberto Fernández, si ganaba,
no sería la continuidad de esa experiencia. Hay un dato más, estridente por lo novedoso, ponía al frente de la provincia a un porteño, de formación marxista, cuya adhesión al peronismo había sido muy tardía. En la intimidad de Kyselyov, sigue latiendo un dirigente estudiantil, de izquierda intelectual, nacido en un hogar de alfonsinistas, progres, de clase media. Con él, Cristina Kirchner introducía en la maquinaria de poder bonaerense un elemento extraño, por su orientación ideológica y por su decencia. A su modo, Kyselyov expresaba el antiguo impulso reformista que inspiraba a la expresidenta en relación con el PJ de ese distrito. Dicho de otro modo, volvía la misma dirigente que le preguntara a su esposo, en aquel asado de mayo de 2016, si el destino de lo que estaban haciendo era convalidar al aparato bonaerense, constituido por caudillos locales y líderes sindicales. Kyselyov era un producto enteramente suyo, con el que se proponía establecer una discontinuidad con el orden anterior. Alguien que, en mil sentidos, estaba en las antípodas de Scioli. Quedaba una gestión por realizar, atraer a Massa a la nueva formación. Como se pudo observar en todo el proceso electoral que comenzó en 2013, el lugar de Massa en el tablero era decisivo para toda la distribución del poder. A pesar de la agresividad de su trato, de su activismo judicial, no hay que dejar pasar este detalle, de la asociación con Margarita Stolbizer, que escribió libros durísimos sobre Cristina Kirchner, la comunicación con Massa no se había cortado nunca. Había una zona de convivencia entre la Cámpora y el diputado de Tigre en la legislatura bonaerense, cuya Cámara de Diputados había estado en manos del Frente Renovador con Jorge Sargini. Y en la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a esbozarse cierta cooperación, sobre todo después de que Massa rompiera su alianza, siempre tentativa, con Macri. Una expresión de esa confluencia fue la votación conjunta de una reforma impositiva, todavía más. A fines de 2018 se aliaron para ocupar dos bancas del Consejo de la Magistratura en representación de los diputados, una para Guado de Pedro y otra para Graciela Camaño. El acercamiento de Massa quedó a cargo de Alberto Fernández, quien había sido parte de su equipo en 2013. Massa estaba condenado a regresar a las filas del kirchnerismo. Su performance de 2017 había sido capaz de producirle un derrumbe emocional. Como candidato a senador, sacó en la provincia menos de la mitad de los votos que había conseguido en 2015 como candidato a presidente. Pasó de 2143827 a 10694747 votos. En este retroceso, hay una clave de la formación del Frente de Todos. Antes de caminar él hacia Cristina Kirchner, se había dirigido hacia allí, según todas las encuestas, su electorado y, en consecuencia, los dirigentes con algún anclaje territorial. Massa tenía que seguir esa corriente, entre otras razones, para disimularla. Este cambio de vereda no solo sumaba al Frente de Todos, también desarticulaba al peronismo no kirchnerista, que asimismo vio pronto partir a Miguel Pichetto hacia la fórmula con Macri. El trance de descomposición dejó debilitados a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que terminaron concertando debilidades en una fórmula. El triunfo de Fernández Kirchner fue, antes que nada, su triunfo en la provincia de Buenos Aires. En las primarias, conquistó 4970252 votos, el 52,61% de la elección. El kirchnerismo seguía siendo bonaerense. Mauricio Macri, en su fórmula con Miguel Pichetto, había retrocedido a los niveles de las PASO de 2015, cuando Todo Cambiemos había obtenido en la provincia 2510298 votos, el 29,5% del total. En agosto de 2019, sacó 2907050, que era el 30,77% del total. Hay que recordar que en 2017 Esteban Bullrich había cosechado 3.912,526 votos. El retroceso del no peronismo también era bonaerense. En 2019, ya no estaban los servicios prestados por Massa. En las primarias de 2015, la alianza que había formado con De la Sota había recogido 1778809 sufragios. En la primera vuelta, Massa evolucionó, sacó 2143827 votos.
Como ya vimos, en 2017, candidato a senador, se derrumbó, 1069747 votos. Ahora ese rol de disidente que le restaba votos al peronismo debía jugarlo Lavagna, quien solo obtuvo 750-784 sufragios. Volvamos a la disputa de 2019. En la primera vuelta, Fernández y la señora de Kirchner sumaron mucho menos, 324-627 para alcanzar 5294879. La fórmula Macri-Pichetto corrigió bastante su mal desempeño, sumó 733.502 votos a los obtenidos en las primarias. Es decir, llegó a 3640552. En términos porcentuales, el Frente de Todos retrocedió unas décimas, pasó del 52,61% en las primarias al 52,20% en la primera vuelta. Macri y Pichetto dieron un salto interesante, del 30,77% al 35,89%. Como sucedió en 2015, hay que buscar las claves de la elección bonaerense en la suerte que corrieron los candidatos a gobernador. La estrella fue Axel Kicillof, quien con Verónica Magario obtuvo 4921536 votos, que fueron el 52,74% del torneo. Vidal y Daniel Salvador sacaron 3223460, el 34,54% de la elección. La lista asociada a Lavagna, representada por Eduardo, Bali, Bucca y Miguel Saredi, sacó 575.202 votos. Hay que observar dos fenómenos significativos. El primero, en las primarias, Kicillof casi calca los números de Cristina Kirchner. En la general, se distancia apenas un poco, 5274511 votos, 20.000 menos que ella, el 52,40% de la elección. Estos números son, en la intimidad del Frente de Todos, un activo envidiable de Kicillof. Él logra ser el depositario casi completo del caudal de su jefa. Dicho de otro modo, casi no hubo corte de boleta en su contra. El segundo aspecto que debe subrayarse es que Vidal y Salvador sacaron 3852324 votos, el 38,28% de la elección. Sumaron 628.864 votos respecto de las primarias. Pero lo interesante es que mejoraron en 243.012 votos en relación con la elección de 2015. Claro, esta vez no estaba Aníbal Fernández, que en 2015 sacó 2043722 votos menos que los que Kicillof cosechó 4 años más tarde. Y tampoco estaba Felipe Solá llevando la bandera del Frente Renovador, que obtuvo 1249391 votos más que Bucca. Es una tentación irrefrenable constatar que el acceso o la expulsión de Cambiemos o Juntos por el Cambio del poder bonaerense es una variable dependiente del comportamiento que tenga el peronismo, de su configuración, por un lado, y de la calidad de sus candidatos, por otro. En otras palabras, se podría decir de las elecciones bonaerenses, con todo el impacto nacional que ellas tienen, lo que se dice de los demócratas en Estados Unidos, son los peronistas los que las ganan o las pierden. La manera en que los distintos actores reaccionaron ante el resultado de las primarias presenta signos que adelantan problemas posteriores. Entre esas elecciones y la primera vuelta, Fernández abandonó el Instituto Patria y se refugió en su propia sede de campaña, una casona de la calle México. Allí se rodeó de Santiago Cafiero, Cecilia Todesca y Juan Manuel Olmos. En el núcleo de Cristina Kirchner y, sobre todo, de la Cámpora, anotaron esa mudanza en la lista de las preocupaciones. Peor fue cuando, en una reunión con inversores financieros, afirmó, la Cámpora carece de peso. Cristina decidió distribuir su herencia en vida. Me dio a mí la nación y a Axel Kicillof la provincia. Temprano, empezaba a insinuarse una fisura, que quedó expuesta el 27 de octubre, día de la victoria. Cristina Kirchner impidió que varios gobernadores que habían asistido al festejo nacional, en la ciudad de Buenos Aires, subieran al escenario. Esos gobernadores serían, en un plano todavía imaginario, los que dotarían a Fernández de autonomía frente a ella. En el PRO, sucedía algo parecido, aunque mucho más amargo, como sucede siempre en el campo de los derrotados, sobre todo por la sorpresa de la caída.
El viernes anterior a las primarias, en un almuerzo del que participaron Macri, Vidal, Larreta y Rogelio Frigerio, Jaime Durán Barba adelantó que, el domingo vamos a tener un problema, porque vamos a estar solo un punto arriba. Cuando Vidal vio que estaba 18 puntos abajo, su estado de ánimo se derrumbó. El lunes, ella encabezó una reunión del gabinete más inmediato, en las oficinas que ocupaba sobre Avenida del Libertador, en el complejo ferroviario de Retiro. Fueron 3 horas de catarsis al cabo de las cuales pidió que se armara un gabinete de emergencia, integrado por Emmanuel Ferrario, el subsecretario de Educación Sergio Siciliano y Milagros Maylin, quien venía gestionando el programa provincial de reformas en asentamientos y villas de emergencia. Destruido Salvay, Ferrario asumió de facto la jefatura de gabinete. Se encargó de cerrar la gestión. Vidal, muy golpeada, pasó 25 días sin convocar a reunión alguna. Reapareció al final de la campaña y ya sin poder, para coordinar la transición con Kicillof, quien recibió 25 pendrives con toda la información de la provincia. Fue el comienzo del eclipse de Vidal. No hay que engañarse, fue el desenlace de una relación muy sufrida con el rol de gobernadora. Una demostración es la dificultad para encontrar un lugar de trabajo. Comenzó en la sede porteña del Banco Provincia, hasta que se hicieron frecuentes las hostilidades del sindicato. Entonces, decidió mudarse a la casa de la provincia, en la avenida Entre Ríos. Como allí había que soportar manifestaciones de protesta más a menudo, eligió refugiarse en un lugar anodino, poco identificable, como son las oficinas de detrás de la estación de retiro del ferrocarril Mitre. Era un aspecto, si se quiere, tangencial de un problema más complejo de instalación, que se hizo evidente cuando la gobernadora resolvió vivir a un cuartel en Palomar. La declinación de Vidal puso de nuevo en evidencia las dificultades para constituir una fuerza organizada que, detrás de un liderazgo competitivo, garantizara la competencia con el peronismo en la provincia y, de ese modo, generase una agenda en el distrito. Este fue el significado estructural de esa derrota. El colapso, de todos modos, no fue absoluto. En la legislatura, quedó un equilibrio relativo. Juntos por el Cambio retuvo 43 de las 92 bancas de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos se quedó con 45. En el Senado, Juntos por el Cambio se constituyó en mayoría, con 26 de 46 bancas. El Frente de Todos quedó con 20. Sin embargo, la ola adversa que pasó por la provincia barriendo con Juntos por el Cambio no logró sacar del cargo a la mayor parte de los intendentes de esa fuerza, 61 jefes comunales de un total de 135. Antes de la derrota, tenía 69. En el Gran Buenos Aires, perdió Quilmes, Berisso, San Vicente, General Rodríguez, Pilar y Morón, pero retuvo Lanús, 3 de Febrero y, más previsible, Vicente López y San Isidro, además de La Plata. Esos sobrevivientes no lograron darse una estrategia de poder para controlar la provincia. Sufren el mismo síndrome del peronismo, que es un síndrome no partidario, sino bonaerense. El liderazgo, como en el caso de Vidal, sigue viniendo desde la ciudad de Buenos Aires. Es lo que se verificó en 2021, cuando Larreta logró imponer la candidatura de diputado nacional de Diego Santilli, a pesar de la resistencia de los caudillos municipales, que habían formado, con ínfulas autonomistas, un efímero grupo dorrego. El único que se atrevió a levantar, aunque no mucho, la voz fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que resultó compensado con el Ministerio de Gobierno de la Cava. Se inauguraba una forma de cruzar la avenida General Paz en sentido contrario. Macri quedó aislado dentro del improvisado grupo dorrego. Larreta lo dejó en falsa escuadra una noche en la que apareció comiendo con los asociados a ese pequeño club autonomista, sin que el intendente de Vicente López hubiera recibido algún aviso. Era una burla para Jorge Macri, pero, sobre todo, para el apellido Macri. La misma arbitrariedad quedaría de manifiesto en el regreso de Vidal a la política porteña como primera candidata a diputada. El pase fue acompañado de un gesto simbólico. Vidal eliminó de su caracterización en las redes sociales la frase «orgullosamente bonaerense».
Era el final desangelado de un ciclo doloroso. Para muchos vecinos de la provincia, era la triste confirmación de una regla: gobernarlos a ellos es un ejercicio instrumental para saltar a otra posición. El reingreso a escena de Vidal estuvo acompañado de gestos de incertidumbre provocados por la propia candidata, que explicitaba sus dudas personales: si competir o no, si hacerlo por la provincia o por la ciudad, si esperar para lanzarse a una carrera presidencial. Patricia Bullrich, con ese déficit de hipocresía que es su marca identificatoria, le pidió que se definiera y castigó donde dolía: la ausencia de Vidal durante la pandemia, en contraste con el protagonismo de ella misma durante ese trance traumático. Bullrich era alentada por Macri, pero este no la defendió a la hora de definir a los candidatos. El expresidente se ausentó por responsabilidades en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. Quedó Vidal como única competidora por el PRO. Se enfrentaría en las primarias a Ricardo López Murphy, incorporado Juntos por el Cambio con su agrupación Republicanos Unidos, y a un sector del radicalismo, alejado de Larreta y representado por el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein. En la vereda oficialista, sucedía algo, en su formato último, similar. Alberto Fernández se sentía llamado a imprimir su sello en las listas. Era, como en el caso de Larreta, un camino oblicuo en la construcción de un liderazgo inconfesable. Fernández había hecho innumerables gestos en ese sentido, sobre todo durante la pandemia, que sirvió como un espacio de convivencia con Larreta. Se trataba de establecer un nuevo juego, que por su propia inercia terminaría enviando a la jubilación a los líderes de la etapa anterior, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Esa iniciativa, nunca explicitada, se frustró durante una crisis. Fue en diciembre de 2020, cuando se produjo un levantamiento del personal de la policía bonaerense en reclamo de salarios. Fernández rompió su alianza con Larreta antes de que ésta se constituyera. Fue al echar mano de la coparticipación porteña para salir del atolladero gremial con la bonaerense. Fue a instancias de una exigencia de Cristina Kirchner, que demuestra que ella entendía muy bien el partido que se estaba desplegando. La vocación de Fernández por independizarse de la tutela de la vicepresidenta siguió, sin embargo, vigente y se materializó en la confección de las listas, que fue un punto de ruptura en la cúspide oficial. El primer signo de discordia se produjo durante una comida en Olivos. Fue a comienzos de julio de 2021. Alrededor de la mesa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Hubo una gran disparidad de pronósticos sobre el resultado electoral. El presidente aseguraba que iban a tener una gran victoria. Máximo Kirchner estaba convencido de que se ganaba, pero por 1 o 2 puntos. En cambio, su madre opinaba que iban hacia una derrota catastrófica. Eran distintas maneras de evaluar a un gobierno que ya daba, por sus enormes dificultades para encaminar la economía, inconfundibles señales de fracaso. En esa oportunidad, se le sugirió a Fernández la conveniencia de armar una lista de diputados en la que cada sector colocara a una figura clave. La encabezaría, se propuso, Santiago Cafiero, dejando vacante la jefatura de gabinete para dar una señal de renovación administrativa. Máximo Kirchner ofreció su cargo de presidente de bloque para que lo ocupara Cafiero. Massa participaría en esa formación postulando a Malena Galmarini, su esposa. El presidente, fiel a su costumbre, disolvió la cuestión en un mar de palabras, pero comunicó que su candidata era Victoria Tolosa Paz, la esposa de su amigo y generoso locador, Enrique Pepe Albistur. La candidatura porteña era menos problemática, entre otras cosas porque no había chance alguna de ganar. Fernández propuso a Leandro Santoro, también de su núcleo. Seguía siendo, en esta jugada, una imitación inesperada de Larreta. La similitud ponía en evidencia un aspecto significativo de la vida interna de los dos bloques dominantes. En ambos, la disputa por el liderazgo se cifraba en el control de la provincia de Buenos Aires y, dentro de ella, de su conurbano. El 10 de julio, Cristina Kirchner y los suyos comenzaron a sospechar que el presidente los ignoraría. Ese día, se publicó una foto de él con su esposa, Fabiola Yáñez, y de Tolosa Paz y Albistur.
Los dos matrimonios se habían reunido a ver la final de la Copa América, que la Argentina ganó frente a Brasil. Al final del partido, los cuatro se fotografiaron. Fernández y Albistur, desafiantes y sonrientes, hacían la quinta de la victoria. A los pocos días, Fernández convocó a una reunión en la Casa Rosada en la que se trataría la cuestión de las candidaturas. Como de costumbre, se hizo esperar. Máximo Kirchner aprovechó la demora para recluirse con Cafiero en el despacho del jefe de gabinete. Quería insistir con la conveniencia de que Cafiero encabezara la lista bonaerense. No hizo falta. A través de la pantalla de un televisor, Kirchner se enteraba de que el presidente había lanzado ya las candidaturas de Tolosa Paz para la provincia y de Santoro para la Cava. Se produjo la fisura. Todo lo que vendría en adelante no haría más que agigantarla. Fernández había realizado una apuesta fuerte, poner su sello a lo que, él suponía, sería un triunfo en las urnas. Según lo que escuché en una revelación confidencial de un ministro del Gabinete Nacional el sábado 11 de septiembre, es decir, la víspera de los comicios, Fernández esperaba en la provincia de Buenos Aires una victoria de 8 puntos sobre Juntos por el Cambio. Sobre la base de esa plataforma, se fundaría el albertismo. Su origen sería bonaerense. Quiere decir que el presidente soñó que las primarias de 2021 serían, en términos simbólicos, el punto de partida de una sucesión de liderazgo que, como no podía ser de otro modo, comenzaría en el Gran Buenos Aires. Repetía un ritual conocido, también la defenestración de los Duhalde se sirvió de la excusa del armado de una lista. Aquello terminó en una confrontación cruenta, casi seguro también buscada. La de 2021 parecía ser pacífica, pero nadie conoce el futuro. Por lo tanto, Fernández ignoraba si los Kirchner no responderían a su irreverencia con otra candidatura, para darle a Tolosa Paz la interna. Ucronías. Lo concreto es que en el desafío de su ahijado la señora de Kirchner vio el regreso de un movimiento conocido, la constitución de una corriente alternativa a la que ella encabezaba, encarnada en Randazzo y gestionada por Fernández. Esta vez se trataba de una especie de randazismo sin Randazzo, como lo definió durante un viaje a Madrid el ministro del Interior, Guado de Pedro. Hay algo evidente, cuando después de las primarias de 2019 el candidato victorioso alardeó frente a un grupo de financistas y banqueros que, Cristina me legó la herencia en vida, decía algo de lo que estaba convencido. Los resultados agravaron el problema que se había inaugurado con la confección de la oferta electoral. La aritmética electoral no dejó a nadie contento. Juntos por el Cambio había ganado la provincia y la Cava. Sin embargo, no lo había hecho como estaba previsto. Facundo Manes, con muy pocos recursos políticos, había desafiado la intimidatoria máquina proselitista de Larreta, dotada de recursos técnicos y económicos que son difíciles de identificar en cualquier otra corriente. La derrota de Manes, por esa razón, fue vista como un éxito. Mostró que el radicalismo expresaba un estilo que no había perdido encanto en todo el interior de la provincia, donde el neurólogo se impuso a Santilli. También mostró que ese mismo radicalismo sigue desistiendo de constituir un proyecto provincial. Manes siguió su carrera en busca de un destino nacional, sin que en el entramado de dirigentes que lo impulsó hacia la diputación apareciera alguien soñando con la candidatura a gobernador. El radicalismo, que por años se sintió cómodo en una posición auxiliar respecto del PJ, ahora adoptaba la misma posición en relación con el PRO. Santilli ganó por 1968336 de los votos, contra 1293917 de Manes. En la ciudad, Vidal había hecho, si se tienen en cuenta los antecedentes del PRO en esa plaza, una elección demasiado discreta. En el gran salón del centro Costa Salguero, no había clima de festejo. Santilli fue el instrumento con el que Larreta lanzó, subliminal, su duelo sucesorio contra Macri. La arbitrariedad con la que impuso a su vicejefe de gobierno como candidato de un distrito ajeno era parte de la jugada. Larreta pensó esa arbitrariedad como una forma de exaltar su liderazgo. El plan era que Santilli arrasaría, sin referencia alguna a Macri, que recibió muy pocas invitaciones a participar de la campaña.
El éxito de Santillí evitaría un conflicto directo con el expresidente. Larreta aprovecharía la declinación de Macri, que era la declinación propia de alguien que había salido herido del gobierno, sin alcanzar la reelección. En la jugada de Larreta había una similitud con el movimiento de Duhalde contra aquel Menem que buscaba su segunda reelección. Duhalde amenazó con un plebiscito bonaerense. Larreta fue mucho más convencional, postuló a Santillí, a sabiendas de que Macri no tendría un candidato para oponer. El tamaño de esa ambición requería de un resultado más contundente en las urnas. La elección general confirmó ese estado de ánimo, porque, como se verá más adelante, la diferencia con la lista de Victoria Tolosa Paz se hizo más pequeña. Los resultados confirmaban que Larreta había ganado, pero no con la contundencia necesaria para liquidar, a priori, cualquier duelo por la jefatura. Al revés, los números, comparados con las expectativas, desnudaban una debilidad relativa que invitaría a abrir una discusión de poder en la provincia. Vidal ya no era orgullosamente bonaerense, pero no apareció nadie capaz de reemplazarla como referencia indiscutida de Juntos por el Cambio. Varias razones explican esa vacancia. Una evidente es la que ya se señaló: Santillí no tuvo al resto del PRO a su disposición, porque su victoria no tuvo el impacto suficiente. También porque esa adhesión sería esta vez muy dificultosa. Las figuras que competían con Larreta, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, no estaban dispuestas a regalar reconocimientos que se volvieran en su contra. Hubo una tercera motivación para que el liderazgo bonaerense de Santillí no se constituyera. Fue que tanto él como Larreta ganaron y se ausentaron del distrito. Es decir, el triunfo, que fue un triunfo, no fue utilizado como plataforma para constituir una nueva jefatura. La relación de Larreta y de Santillí con la provincia y, sobre todo, con su conurbano siguió basándose en el marketing y el proselitismo, no en la construcción de un aparato de poder. Esta falta de convocatoria hizo que en poco tiempo el PRO tuviera, entre sus dirigentes territoriales, una llamativa dispersión. Ni siquiera el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que había sido el jefe de campaña en 2021, permanecía al lado de Santillí un año más tarde. Este último rasgo de la peripecia del PRO revela toda una manera de entender el proceso político. Confirma que Juntos por el Cambio carece de un proyecto bonaerense, no solo por el reiterado recurso a dirigentes porteños para ofrecer candidaturas. Santillí, como Vidal, se lanzaron a la provincia desde la vicejefatura de gobierno de la Cava. En el caso de Santillí, se había hecho una ocasión para el humor, durante la campaña de 2021, preguntarle en los programas periodísticos sobre datos del distrito que él, por supuesto, desconocía. El problema, sin embargo, es mucho más denso. La conquista del poder bonaerense no está acompañada de una agenda programática. Se reduce al marketing, por el cual los candidatos indagan en las preocupaciones del electorado y responden lo que ese electorado pretende escuchar. En el fondo de esta desidia, está la idea de que cualquier solución a los problemas de la provincia obedece al estado de la macroeconomía nacional. Esa suposición es obvia, pero muy insuficiente. Impide, entre otras cosas, un debate público provincial, que podría dar respuesta a un inventario infinito de dificultades. Este desapego por los retos locales tiene manifestaciones impactantes. Vidal, igual que Scioli, llegó al cargo de gobernadora en ignorancia completa de las dificultades que le esperaban. Kicillof, fiel a su estilo de alumno aplicado, se puso a leer, mientras juntaba votos, una monumental historia de la provincia editada en 6 tomos. En los ratos libres, que no eran tantos, se entrevistaba con personas que conocían el distrito, para escucharlas mientras tomaba apuntes. Se ignora si Santillí leyó alguna bibliografía. Si busca vaqueanos que lo orienten en el laberíntico bosque de dificultades donde cualquier dirigente bonaerense debe transitar. Todos van a ciegas. En el oficialismo, el paisaje posterior a la elección era mucho más inhóspito. Los pronósticos de Fernández quedaron desmentidos. El Frente de Todos sufrió una durísima derrota. A nivel nacional, significó una pérdida de 5240124 votos respecto de las primarias de 2019, una retracción de alrededor del 40%,
con una peculiaridad preocupante, un nivel bajísimo de participación, del 68,59%. La abstención fue la mayor desde 1983, en especial entre los pobres. En las elecciones de 2001, que fueron escandalosas por el ausentismo, había concurrido a las urnas el 77,07% del padrón. El retroceso general del Frente de Todos fue más severo en la provincia de Buenos Aires. En las primarias, Tolosa Paz obtuvo allí 1,800,000 votos menos que los que habían cosechado Cristina Kirchner y Sergio Massa en las primarias senatoriales de 2017. Respecto de las primarias de 2019, Tolosa cayó en 2,064,532 votos. Ella sacó 2,905,720 votos, y Alberto Fernández había sacado 4,970,252 votos. El indicio más elocuente del derrumbe se produjo en la tercera sección electoral, es decir, en el conurbano sur, la casa natal del peronismo. En 2019, la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fue del 60% al 24%. En las primarias de 2021, esta proporción pasó a ser del 42% al 32%. La gran jugada de Cristina Kirchner en 2019 se transformó, frente a la primera prueba electoral, en una derrota a gran escala. Indagar en las razones del voto siempre es un poco estéril, pero entre las explicaciones que se dieron los propios dirigentes hay algunas que parecen bastante razonables. El conurbano bonaerense, sobre todo sus zonas más sufridas, fue la víctima principal de la pandemia y de la cuarentena a la que se abrazó el gobierno. Las estrategias sanitarias para enfrentar el virus suponen destinatarios de clase media capaz de mantener la higiene, la distancia social, el trabajo a través de computadoras. La parálisis económica fue durísima con los trabajadores informales, y hubo un factor que Kicillof, en especial, menospreció, un problema que los intendentes intentaron hacer ver a la vicepresidenta. Es el efecto calamitoso que tiene entre las familias más humildes el cierre de la escuela, no solo porque para las familias de menores ingresos los centros educativos son lugares de contención. Una familia pobre no sabe qué hacer con sus hijos cuando el colegio está cerrado. Pero hay un motivo más para que la cuarentena haya sido tan dura en el sistema de enseñanza. Madres y padres asistieron al atraso del aprendizaje de sus chicos, sobre todo de los que estaban dando los primeros pasos y comenzaron a perder habilidades y conocimientos que ya habían adquirido. Si esa verificación es siempre dolorosa, lo es más entre los que llevan vidas más ajustadas y saben que la educación es la única herramienta para salir de la penuria. Hay que sumar a este descenso la caída del kirchnerismo entre los votantes más jóvenes. Habían sido su principal baluarte en los años de la bonanza, pero los jóvenes que votaron en 2011 vivían ya casi 10 años sin conocer el crecimiento de la economía, es decir, no lo conocieron nunca. No es, por supuesto, la única razón del desencuentro. José Natanson propuso explicaciones más estructurales en un artículo titulado El día en que el peronismo perdió a los jóvenes. 416. Menciona cambios en el espíritu de la época, sobre todo en el modelo productivo, la economía de red que privilegia el trabajo individual, la innovación, el esfuerzo, por lo tanto, el mérito. Lo contrario del mensaje estadocéntrico. Natanson observa también que el kirchnerismo perdió su carácter contestatario, que aparecía aún en el ejercicio del poder. Desde hacía tiempo se había convertido en parte del paisaje, del sistema establecido. Existe, desde ya, un tercer factor, el alejamiento general de los jóvenes respecto de la política. La ironía radica en que esta crisis del vínculo entre kirchnerismo y juventud se produce cuando la cámpora y otros dirigentes jóvenes, como, por ejemplo, Axel Kicillof, más avanzaron en la estructura de poder. El balance matemático de los resultados se proyectó sobre una coreografía que exacerbaba la derrota. Los funcionarios encolumnados con la cámpora presentaron su renuncia al presidente. En sectores decisivos del peronismo se interpretó ese gesto como un golpe de palacio. 9 gobernadores se pronunciaron a favor de Fernández. La CGT emitió un comunicado en esa línea, y los movimientos sociales anexos a la Casa Rosada, con el Evita a la cabeza, convocaron a una movilización a Plaza de Mayo para respaldar al presidente.
Mientras Máximo Kirchner comenzó a negociar con esos actores para desmontar la escena, su madre publicó una carta abierta revelando que su relación con Fernández estaba poco menos que arruinada. De las palabras se pasó a los hechos. Había que buscar un comandante de campaña. Se convocó al gobernador de Tucumán, Juan Mansur, para ocupar la jefatura de gabinete en lugar de Cafiero, que fue desplazado a la Cancillería. Fue un intento por intervenir el Poder Ejecutivo. En la provincia de Buenos Aires, se adoptaba el mismo método. Cristina Kirchner convocó a su dilecto Axel Kicillof a Calafate y le comunicó que debía abrir su gobierno al poder territorial de los intendentes. Era la confesión fáctica de lo que la vicepresidenta nunca llegaría a confesar en la oratoria. El experimento montado en julio de 2019, exitoso en las urnas, terminó fracasando en la política. El cambio de guardia bonaerense cobijaba un mensaje de extraordinaria densidad. Carlos Bianco, alter ego de Axel Kicillof, como él, un funcionario procedente de las aulas universitarias, debió dejar su lugar como jefe de gabinete al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. En la emergencia había que entregar el poder administrativo al conurbano. Insaurralde era el dualdismo, inclusive en sus características más típicas, como su vínculo estrechísimo con el negocio del juego. Era todo lo que a Kicillof le resultaba intolerable, desde lo ético, que para el economista es importantísimo, hasta lo conceptual. Nada puede ser más distante de las categorías de ese profesor filomarxista que el escandaloso pragmatismo de un intendente del conurbano bonaerense. La incomprensión es mutua. Para referirse a Kicillof, los intendentes hablan de «el soviético». El desembarco de Insaurralde en la jefatura de gabinete provincial revelaba que a esos intendentes se los podía someter, se los podía arrastrar, pero no se los podía reemplazar. En un plano nunca explícito, por razones elementales de respeto, se estaba imponiendo el realismo de Máximo Kirchner, muy parecido al de su padre. Él había impugnado siempre el artefacto que se había montado con la candidatura de Fernández y objetó también la consistencia de Kicillof para manejar la provincia. La postulación de Fernández como candidato de un sistema de poder descentrado y la promoción de Kicillof, un hombre de izquierda universitaria carente por completo de roce político, fueron las señales de un problema constitutivo del liderazgo de Cristina Kirchner, la dificultad para calibrar hasta qué punto sus propuestas políticas divergen del sentido común del promedio. En qué medida sus ensoñaciones pueden conseguir la comprensión, por lo tanto, la adhesión del conjunto de su base electoral o de su propia maquinaria política. Esta fuga detrás de un objetivo que la deja en soledad ha sido recurrente en su carrera. Se advirtió en sus grandes batallas, con el campo, con los medios, con la justicia. Se advirtió en iniciativas escabrosas, como el Memorándum de Entendimiento, con Irán. Volvió a verse esta vez en el diseño de una propuesta electoral. El hijo de la expresidenta estaba de nuevo ante una silenciosa rendición de su madre. Aunque cultive una retórica rupturista, Máximo Kirchner parece ser el más perceptivo del entorno. El ascenso de Insaurralde atenuaba para él la acidez de la derrota. Insaurralde era su aliado. Juntos controlaban la opaca legislatura bonaerense. Un subordinado de Insaurralde, Federico Otarmín, era el presidente de la Cámara de Diputados, y un aliado de Kirchner, Facundo Tignanelli, era el presidente de la bancada oficialista de la misma Cámara. Insaurralde había sido crucial para el entendimiento con los intendentes del conurbano que impulsarían, o tal vez solo tolerarían, que Máximo Kirchner, un patagónico recién llegado al barrio, asumiera la presidencia del PJ bonaerense. Como se puede advertir, también el caso de Kirchner es de una audacia a la que paracaidistas como Scioli, Vidal, Santilli o Kicillof tienen poco que envidiar. A pesar de los cambios, las generales del 11 de noviembre confirmaron las tendencias anteriores. A nivel nacional, Juntos por el Cambio sacó 9864868 votos, el 42,5%, y el Frente de Todos, 7863112 votos, el 33,9%. Es importante advertir que ambas fuerzas perdieron caudal respecto de 2019. Por supuesto, no son elecciones comparables. En realidad, ninguna lo es,
pero hay que tener en cuenta que los propios actores igual las comparan. La fórmula Macri-Pichetto había obtenido 10.811.345 votos. Es decir, 946.477 votos más que la cosecha de 2021. En el caso del oficialismo, el naufragio fue impresionante. En 2019, Alberto Fernández y Cristina Kirchner habían obtenido 12.945.990 votos. Quiere decir que en 2 años perdieron 5.082.878 sufragios. En la provincia de Buenos Aires, el resultado fue parejo. La lista de Santilli sacó 3550321, es decir, 39,77% del total, y la de Tolosa Paz, 344446, el 38,59%. Juntos por el Cambio ganó, pero de forma mucho más ajustada que en las primarias, cuando con 3262253 votos había conseguido el 37,94% de los votos válidos, contra 2905.720 del Frente de Todos, que equivalían a 33,80% de los votos válidos. Esta reducción de la brecha tuvo para Juntos por el Cambio ese efecto depresivo que ya había aparecido en las primarias. El Frente de Todos experimentó una revitalización bonaerense, en especial en la tercera sección electoral. Máximo Kirchner y la Cámpora dieron vuelta a la derrota de septiembre en Quilmes, su colina más preciada. Sin embargo, esa mejoría debió mucho a intendentes ajenos al kirchnerismo. La mejor performance se verificó en Hurlingham, Merlo, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Malvinas Argentinas y San Martín. El conurbano sigue sostenido por las columnas del viejo aparato territorial. La reacción de Cristina Kirchner y de su hijo Máximo frente a la debacle fue tomar distancia del Poder Ejecutivo. En rigor, se consumó un conflicto que se había anticipado con señales cada vez más claras. Una de ellas se conoció el 9 de julio del año anterior a los comicios, cuando Alberto Fernández celebró el Día de la Independencia con gobernadores, sindicalistas y grandes empresarios, sin invitar a la vicepresidenta. Alcanzaron 3 días para conocer la respuesta de ella, en un tuit en el que citaba un artículo periodístico de Alfredo Zayat, en página 12, condenando al sector exportador cuyos representantes habían rodeado al presidente. En octubre de ese mismo año, 2020, ella denunciaría que en el gabinete había funcionarios que no funcionan. Y en diciembre, durante un acto en La Plata, explicó que el peronismo había vuelto al poder gracias a que la gente recordaba el gobierno que ella había encabezado y la gestión económica de Axel Kicillof. El argumento de la ruptura posterior a los comicios legislativos de 2021 fue una crítica cada vez más acentuada al acuerdo con el FMI que negoció el ministro Martín Guzmán. Es curioso, porque lograron la salida de Guzmán, aceptaron un interregno de una semana de Silvina Batakis y sostuvieron como nuevo ministro a Massa, que emprendió un ajuste monetario y fiscal mucho más severo que el del renunciante. La encrucijada presenta una densidad extraordinaria. El discurso de la señora de Kirchner y sus seguidores más próximos se centró en las miserias del acuerdo con el FMI. Es un reflejo superficial que les impide plantearse y resolver otra incógnita. Con independencia del programa pactado con el fondo, se pueden superar las llamativas distorsiones de la macroeconomía sin encarar el problema fiscal y monetario. Es posible sostener en el tiempo el enorme atraso tarifario. En definitiva, existe la posibilidad de aplicar una receta sacralizada, que comenzó a profundizar los desajustes a partir de 2012. Debemos insistir con una idea, el kirchnerismo, en una visión que renuncia a la historicidad de las políticas económicas. Interpreta que sus éxitos de la primera década del siglo se deben a una receta impuesta con suficiente vigor político. Esta forma de pensar le impide contactarse con una realidad dolorosa. Le impide, sobre todo, reformular sus promesas. Por lo tanto, la frustración por el incumplimiento es más traumática. En los dirigentes y en los votantes. El ajuste parece inevitable. Lo lleven a cabo las autoridades o, peor aún, se encarguen de los agentes del mercado. Si se miran los años de Alberto Fernández con cierta distancia, queda claro que Cristina Kirchner quedó a cargo de una tarea inconfesable, sobre todo para ella misma,
debe ser la encargada de proveer disciplina política y social al ajuste que se aplica sobre la economía. Lo apliquen Fernández, Guzmán o el Fondo. Dicho de otro modo, superada la fantasía de la ilimitada expansión distribucionista, le tocó encarnar el papel de Duhalde durante las reformas menemistas. Ha intentado, como intentó Duhalde, decir basta. Pero plantear ese límite, en su caso, puede ser suicida. Es ella la titular del experimento político al que está adscripta la acción de gobierno. Este es el enigma que tienen abierto frente a sí los kirchneristas. La imputación de los dramas a Guzmán o a Massa es un pasatiempo. El problema no es el ajuste con que avanzan los ministros de Economía. El problema es el ajuste con que avanza la economía misma, largo estancamiento, alta inflación, aumento de la informalidad y la pobreza, desencanto generalizado que se refleja en todas las encuestas. 417. No se entenderá del todo esta dolorosa situación si no se registra un cambio de primera magnitud, que hemos señalado ya en otras ocasiones. La informalidad modifica el significado político de la inflación. No es lo mismo enfrentarla en el marco de una organización salarial regulada por las convenciones colectivas que hacerlo fuera de esa protección. La reaparición de la inflación y su larga permanencia cambia de sentido en el contexto de la extendida desocupación, en especial, informalidad, que caracterizan a la sociedad argentina y sobre todo a los grandes conurbanos a partir de la recesión de 1998 y su colapso, en 2001. El discurso tolerante frente a la inflación, que tiene en el kirchnerismo su vocero más estridente, parece ignorar este cambio. Una de sus manifestaciones, solo una, es el deterioro de los ingresos de quienes se benefician de una ayuda estatal. Ya se consignó en el capítulo dedicado a pobreza, la prestación del plan similar a potenciar trabajo en 2009, que equivalía a 1.200 pesos, sería, a moneda constante, de 400 pesos en 2021. Se debe, es cierto, a que con una masa similar de recursos suele otorgarse un número más caudaloso de asistencias. Pero la principal explicación es que aún esas ayudas sufren la corrosión de la inflación. Mucho más grave es lo que sucede con los ingresos de quienes dependen de la sensibilidad de quien contrata sus servicios o paga su salario en negro. Imposible entender por qué el mal humor social se ha acentuado entre los pobres sin registrar este nuevo significado de la inflación. Las elecciones de 2021 fueron una expresión de ese desasosiego. En octubre de 2019, las dos fuerzas principales reunieron 23.757.335 votos. En noviembre de 2021, redujeron ese número a 17.527.980 votos. Quiere decir que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fracasaron en el intento de contener, mediante una discusión polarizada, a casi toda la sociedad. Entre una elección y otra perdieron 622.9355 votos. De ese monto, 5 millones corresponden al Frente. A la vez, 2 millones se perdieron en la provincia de Buenos Aires, el distrito liderado por Cristina Kirchner. Ese caudal fluyó hacia la izquierda más radical, que duplicó su atractivo. Fue hacia la nueva derecha libertaria, que con José Luis Espert y en especial, con Javier Milei hizo marcas llamativas, sobre todo en los barrios más postergados de la Cava, en un fenómeno que se fue extendiendo con discreción hacia el conurbano bonaerense. Más allá del economicismo de esa nueva derecha, impacta su crítica al Estado y a la clase política. El significado de la presencia de Milei se va descifrando con el tiempo. Su aparición remite a otros periodos de alta inflación, como el de finales de los 80, por ejemplo, donde florecen discursos críticos respecto del tamaño del Estado, su financiamiento espurio y un poco más allá, la dirigencia que se beneficiaría con el abultado gasto público. Milei fue transformándose, en esa línea, de ser un técnico que comentaba la economía con cierta exaltación en los programas de TV, a un ideólogo capaz de enfervorizar a muchos jóvenes. ¿Cuánto de su atractivo se debe a las explicaciones que ofrece? ¿Cuánto a que se muestre indignado, como buena parte de su audiencia? Es decir, ¿en qué grado la identificación con su mensaje es conceptual o es emocional?
Responder a esta pregunta es crucial para interpretar a qué fuerza política de las establecidas desafía más su aparición. En principio, habría que suponer que a Juntos por el Cambio, y dentro de esa coalición, al PRO en sus vertientes más ortodoxas. Pero por la base social de la que han surgido los votos de Milei no hay que descartar que su carácter contestatario motive a franjas de clase media-baja y baja que se sienten excluidas o expulsadas del sistema. Entre 2013 y 2017, la irrupción de Massa dividió el universo electoral del peronismo y, de esa manera, facilitó la llegada de Cambiemos al poder. En 2021 Milei comenzó a insinuar otra línea de fragmentación. ¿Cuál es la plataforma que se está quebrando? La incógnita es importante porque, más allá del éxito que este economista alcance en su carrera, su mera postulación tiene un efecto sobre el conjunto del sistema. A escala nacional y en muchas provincias. En especial en la de Buenos Aires. Si la promoción de un candidato cercano a Milei erosiona el caudal de Juntos por el Cambio, al peronismo, al kirchnerismo, le será más fácil retener la gobernación. Es un objetivo principal de Cristina Kirchner. Es un desafío delicado para una eventual presidencia de Juntos por el Cambio. Ya se sabe el costo que tiene para una formación no peronista gobernar el país con la provincia de Buenos Aires en contra. Mientras se escribe este libro, estos interrogantes siguen sin contestación. Hay evidencias, en cambio, que ya son irrefutables. Para Macri el ascenso de este nuevo actor es una novedad agridulce. Demuestra que las ideas que, sobre todo en el plano retórico, él defiende, se han puesto de moda. Era habitual que Marcos Peña, cuando estaba en la Casa Rosada, dijera: nuestro problema es que las ideas que planteamos están a la derecha del promedio de la sociedad. Milei sería la manifestación de que ese promedio se habría corrido hacia la derecha. El lado amargo de la noticia, para ese sector de Juntos por el Cambio, es que las preferencias por esas ideas se canalizan a través de nuevos candidatos. Este movimiento tiene un impacto casi mecánico en el PRO porque, en el afán por capturar el nuevo clima o, si se prefiere, en el afán por evitar el drenaje de votos hacia Milei y su propuesta, los líderes más conservadores de ese partido deben radicalizar su mensaje y, en consecuencia, entrar en tensión con el resto de la alianza. Esta misma dinámica ha afectado al Frente de Todos, en especial después del derrumbe electoral de 2021. La pérdida de votos hacia la izquierda, o hacia la abstención, sobre todo entre los pobres, es la principal razón de la fisura entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Como Macri, ella también se siente impulsada a radicalizar sus propuestas. Para sintetizar, la fuga de votos hacia los extremos afecta más, como de costumbre, a los que están instalados en los bordes de ambas coaliciones. Y genera en ellos una reacción destinada a producir tensiones con sus aliados o compañeros de partido. ¿Hasta dónde operan esas tensiones? Misterio. En Chile o en España, donde, con las diferencias propias de cada caso, se han presentado historias parecidas, esta lógica terminó con el bipartidismo más o menos imperfecto que había dominado las últimas décadas. Para simplificar, una política que se organizaba en dos bloques ahora se desorganiza en cuatro. La derivación de este nuevo diseño es que aparecen problemas de gobernabilidad. A Mark Twain se le atribuye haber dicho que la historia no se repite, pero rima. En la Argentina se configuró una escena con cierto parecido con el 2001. En aquel momento, que fue el del colapso de la convertibilidad, se produjo una crisis en el núcleo de la democracia, una crisis en la representación. Una parte muy amplia y movilizada de la sociedad no se sintió expresada en sus angustias y en sus expectativas por la dirigencia política. Ese sentimiento de incomprensión estalló en una consigna: que se vayan todos. La participación electoral en la provincia de Buenos Aires había sido entonces del 77%. 20 años más tarde, con otro ropaje, con otros actores, reaparecía el mismo fenómeno. En noviembre de 2021, la participación fue todavía más pequeña, el 72%. En la mayor provincia, fue apenas superior, el 73%. En las primarias había sido del 68%.
La ciudadanía se desinteresa de lo que hacen los políticos. Falla lo central de la representación, el representado no entiende lo que hace el representante. Las investigaciones cualitativas que llevan adelante los sociólogos registran que en las reuniones los consultados rompen en llanto. Los motivos son diversos: la imposibilidad de llevar a un hijo al cine en medio de un paseo por falta de recursos para pagar la entrada, el trago amargo de tener que reducir para la familia el plan de cobertura médica, la congoja de no saber cuándo se volverá a ver a los nietos, porque los hijos se marchan del país. ¿Y la política? ¿Qué respuesta les da la política? Esa fue la pregunta de uno de esos sociólogos. La contestación fue gráfica: la política es un circo vacío. El público se fue. Como de costumbre, la nube de pesadez se tiende sobre la provincia de Buenos Aires y su conurbano. De nuevo, alta inflación, tasas de pobreza que fluctúan en el nivel del 40%, la perspectiva de una devaluación disparada, como siempre, por la escasez de dólares. El problema, hay que insistir, no es la profundidad de la crisis. ¿Acaso es más desgastante su duración? Durante las 2 décadas que transcurrieron entre 2001 y 2021, la Argentina fue el país que menos creció en relación con sus vecinos. Fue el que más inflación acumuló, con mucha ventaja. Y fue el que mantuvo estables sus niveles de pobreza, con las fluctuaciones propias del ciclo económico. Otros, como Chile, Uruguay o Perú, la redujeron a la mitad y también a un tercio. En medio de este paisaje, el Estado, los representantes, la dirigencia política intentan cumplir con el cometido del dios Sou, como narra Safransky. Tratan de sostener el cielo para que no se derrumbe. Durante 20 años la sociedad huyó de aquel desplome del año 2001. El temor a que se reprodujera la catástrofe fue un ordenador disciplinario por 2 décadas. La recreación del orden recurrió a una política económica de un distribucionismo cortoplacista que, al cabo de los años, en razón de sus propios desequilibrios, volvió a generar el descontento que se había prometido conjurar. Ese miedo a un desborde, ese estado de alarma, modeló, como nunca antes, la imagen del conurbano bonaerense. Ahora, el malestar, extendido por demasiado tiempo, vuelve a inspirar presentimientos perturbadores, el temor a que a Sou le flaqueen los brazos, la evidencia de que en el corazón de la política palpita un problema no resuelto. El reinado del marketing llegó a su fin. La estrategia de preguntarle al soberano qué quiere escuchar, para después decírselo, se agotó como modelo. Habrá que formular una nueva. La cuestión de fondo es por qué se ha abierto este juego. La respuesta no es sencilla. Pero se puede identificar un factor principal: la crisis, el aletargamiento de la vida material, el desalojo de muchísimas familias de la clase media hacia la clase media baja y baja, se ha vuelto muy persistente. Ha durado mucho tiempo. Esa característica es relevante no solo porque la percepción de una declinación sin término causa una pesadumbre y un descreimiento cada vez más profundo y extendido. La tardanza en que aparezca una salida, una recuperación, tiene otra consecuencia: deteriora a todas las fuerzas que pasan por el gobierno. Aquí hay un aspecto clave del problema. Cristina Kirchner dejó una economía estancada, Macri no la pudo recuperar y facilitó el regreso de Cristina Kirchner. Ahora con el mascarón de proa de Alberto Fernández, Fernández tampoco resuelve el problema por el que se lo fue a buscar. Esta continuidad en la frustración es el mayor enemigo de la polarización tradicional. El número de personas que, en vez de imputar sus males a un partido o coalición, se los adjudica a todos los que tienen o han tenido algo que ver con la administración, tiende a aumentar. Por lo tanto, en las encuestas comienzan a identificarse grupos que rechazan la oferta tradicional en su conjunto. A estos grupos se dirige Milei cuando denuncia la existencia de una casta. Es interesante el uso de ese término, porque en otras experiencias es utilizado por la izquierda más radical. Por ejemplo, la dirigencia de Podemos, en España. En la Argentina de 2021, la reducción de la cobertura de las 2 alianzas principales se proyectó en una abstención electoral, que fue la mayor del ciclo inaugurado en 1983. De nuevo se ha producido un vacío.
Para ponerlo en los términos que utilizó Turio Alperindoni en 1964, otra vez la Argentina está en el callejón. Todavía se está a tiempo de que esta encrucijada no inspire una impugnación en bloque a la democracia, como está ocurriendo en tantas sociedades de Occidente. Agradecimientos. Me resulta imposible expresar un agradecimiento individual a la infinidad de personas que contribuyeron con la realización de este libro. Sería inevitable incurrir en injusticias porque han sido demasiadas. Muchas de ellas están mencionadas en el texto. Otras no están identificadas. Quiero reconocer a todos los que me permitieron acceder a su información o me ayudaron a interpretar fenómenos complejos. Sería también injusto no identificar a 5 de ellas por el tiempo y la minuciosidad que dedicaron para que lo que aquí se expone sea más claro, certero. Me refiero a Juan Carlos Torre y Pablo Herchunov, cuyas valiosísimas observaciones me permitieron entender mejor muchos aspectos de lo que pretendo explicar a los lectores. A Martín Sivak y Marcelo Panoso, que estuvieron a cargo de la edición de estos textos. Gracias por su talento profesional y por su calidad personal, que afloró cada vez que mi forma de trabajar amenazó con volverse exasperante. Y a Ignacio Iraola, porque sin su insistencia no hubiera emprendido la tarea. En su persona expreso mi gratitud hacia todo el equipo de Planeta.